Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángeles. ¿Qué tal? Bueno, pues para empezar, hoy vamos a tener un viaje de los gordos. Es decir, aquí Higedan es el artista que tenemos, la banda que tenemos en el día de hoy. Así que, bueno, guitarrazos, voz espectacular, hay que prepararse. La canción se llama Mixed Nuts. Y bueno, según parece es una canción con un ritmo súper complejo que haría llorar a más de un batería de metal progresivo. Así que es una genialidad técnica. Así que, bueno, vamos a ver. Sobre todo hay que agradecer al patrocinador, que en este caso es Edu, que nos trae esta maravilla. Y bueno, un poquito lo que decimos siempre, así que ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. 隠し事だらけ継ぎはぎだらけの無限なかりそめまみれの日常だけどここに僕がいてこの世界には僕らがいてそしてあなたもいるこの真実だけでも胃がもたれていく One, two, one, two, three, four またお会いしましょうオフィシャルヒゲダンディズムでしたありがとう袋に詰められた夏のような世間では誰もがそれぞれであんた誰かと寄り添い合ってるそこに紛れ込んだ僕らはピーナッツみたいに一人のふりしながら微笑み浮かべる Madre mía, vaya cambio del comienzo a lo que ha venido después. Sí, sí, sí. Bueno, está clarísimo que aquí han hecho un homenaje con la guitarra a Eddie Van Halen. No es una Kramer como la de Van Halen, pero bueno, el cuerpo es prácticamente el mismo. Bien, vamos a empezar porque esto tiene mucha tela que cortar. Dime, David. Esta vez no están en un estadio de fútbol, están en un recinto de sumo, imagino, porque están en el medio del recinto y están rodeados de público. Claro, bueno, también puede ser a veces una cancha de baloncesto, bueno, pero por lo grande que puede ser, bueno, ya nos lo dirán en comentarios. Bien, a ver, claro. Este tema, vamos a analizar un poquito lo que es la letra, siempre tratando de ser lo más acertado posible. Pues el mensaje principal es que no importa si eres diferente o si tu familia está rota o unida por el destino, el amor y la lealtad compartida justifican la existencia, ¿no? De esa reunión o mezcla de gente. Ujú. Juegan con la dualidad emocional entre, bueno, es que claro, aquí es un tema complicado, complicado. Es que analizar las letras de... Sí, bueno, a ver, habla sobre también sobre intentar encajar en un entorno que no te pertenece por naturaleza, ¿no? Entonces, el sentirte a veces como el síndrome del impostor, ¿vale? Ujú. Pero bueno, lo que estamos viendo son cambios de ritmo abruptos, progresiones armónicas de jazz. Desde luego, bueno, están haciendo ahí
filigranas con la guitarra, jugando mucho con lo que es la palanca del trémolo. Así que, bueno, la One Mi Bar, que se conoce muy bien. Luego ya detallamos un poquito lo que hace cada uno, pero de momento, muy bien. Ese cambio me ha roto la cabeza, para empezar, ¿no? Sí, Porque aquí estaba como muy melancólico cantando y demás. Digo, mira, mira, que se está poniendo aquí Satoshi en plan íntimo y de pronto hace un cambio y empieza a gritar y digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? y Venga, la seguimos. guitarra se ha puesto ahí, se ha vuelto loco ahí Claro, claro, claro. con el trémolo y el guagua. Por eso te decía, digo, Daisuke, ¿qué estás haciendo? Venga, continuamos. 袋に詰められた夏の夜が世間では誰もがそれぞれであったらねかと寄り添い合ってるそこに紛れ込んだ僕らはピーナッツみたいに一人のふりしながら微笑み浮かべる幸せのテンプレートの上文字通り絵に描いた雨の裏テーブルを囲み手を合わすその時さえありのままではいられないまま Let's go! 隠し事だらけ継ぎはぎだらけの Home You know 噛み砕いてもなくならない本音が歯に挟まったまま不安だらけ成り行き任せのライフ And I know かりそめまみれの日常だけどここに僕がいてあなたもいるこの真実だけでもいかも垂れていく Em, Voy a empezar por el bajista y por la batería, ¿no? Aquí por Makoto y por Masaki. Bueno, lo de esta canción, lo de Makoto, es directamente casi, dice, vamos a romper las leyes de la física. Eh, es una de las líneas más difíciles de bajo que me he encontrado en las últimas reacciones, ¿vale? Es como una técnica de walking bass, pero hiperactiva, ¿vale? Es decir, ahí ya es de modo jazzístico, saltando entre octavas, con mucha velocidad, no se limita a seguir la tónica, así que bueno, muy bien, muy elástico, muy dinámico y con un groove aplastante. La batería, bueno, pues no se queda atrás. Es una batería digna No, de un tema de math rock o de metal técnico y sin embargo, pues está aquí haciendo un poquito de todo, ¿no? Mucho control con el tempo, muchos cambios de ritmo, es impecable la precisión con la que toca y ese ritmo de swing jazz, así cambiando a veces a rock, cambiando a veces a otro tipo de géneros, está yendo fantástico. Yendo fantástico. Y bueno, luego vamos a ir con Satoshi, que para eso hace falta hacer un bloque aparte. sí. Y pondremos también la guitarra y demás, pero de momento súper bien, súper bien. Puede que sea un recinto de sumo, por lo que estoy viendo en la estructura del estadio. Sí, 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 sí. Tienes razón, David. Muy bien, muy bien. Mini punto para David. Venga, continuamos. この真実だけでもいかも垂れていく化けの皮剥がれた一つのピーナッツみたいに世間から一瞬で弾かれてしまうそんな時こそ曲がりなりでよかったらそばにいさせて共にいられ揺られ踏まれても割れないからみたいになるから生まれた場所が火の上か自分の中がそれだけの違い許されないほどにドライなこの世界を等しく雨が湿らせますようにいい時 ¿Qué ha pasado, David, ahí? No sé, no Eh, sé. Me da la sensación de que es alguien del público que se ha subido al escenario, pero lo han dejado ahí, que salude a cámara, que No haga sé, yo, todo. yo juraría que es el director de la orquesta. ¿El director de la orquesta? ¿Y se ha puesto ahí a saludar y a dar besos? No sé, no sé. Me ha dejado ahí un poco con el culo torcido, pero Em,
Ese estaba muy Porque está ahí con una batuta ahí con los trompetistas. Porque otra cosa, en cada vídeo que hacemos de Higedan hay más gente ahí en el escenario. Sí, 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 tiene orquestación y tiene... pero es que el momento de este hombre... Sí, sí, o sea, subí aquí 世間 lanzando か besos. ら一瞬で味が出てしまうそんな時こそ曲がりなりでよかった Hombre, va vestido de gala, ¿vale? Es decir, pues, Pues Yo juraría que es el director de la orquesta. y que tiene aquí su momento... Mira, aquí, lanzando besos. 曲が Yo es que, claro, me he quedado diciendo, ¿y este quién es? Tú fíjate que al principio estaba buscando la batería, digo, a ver si es que se ha bajado y está ahí lanzando besos. Madre mía. Bueno, aprovechamos y hablamos un poquito de Daisuke y luego ya lo dejamos para el final para hablar de la voz, ¿no? De Satoshi. Bueno, a ver, Daisuke desde luego rompe el estereotipo de la estrella, es decir, del héroe de la guitarra egocéntrico y tal. Es simplemente un guitarrista que va en pro de la banda, ¿no? Sí, Está aquí pues haciendo de todo, ¿no? Entre la parte rockera de tipo Van Halen haciendo el homenaje, con también metiendo ritmo funk, luego un poquito de más rock y la verdad es que lo que toca todo con tanta fluidez, se mueve como pez en el agua entre las síncopas, sí, sí. que me deja flipando, porque es muy elegante, es como muy orgánico y mm, un guitarrista que tal vez precisamente por no tener ese ego pasa más desapercibido de lo que debería. ¿Vale? Venga, vamos a retomar y seguimos. 時に冷たくて騒がしい窓の向こうに星の一つも見つからない限りに満ちた日があってもいいミスだらけあのリズム任せなショー歌の所詮人影の日常だから腹の中にでも流してるよ隠し事だらけ継ぎはぎだらけの All you know とっておきもできないも残さずに全部嫌いながら普通なのない正解なくないライフ And I know かりそめまみれの日常だけどここに僕がいてあなたもいるこの真実だけでもいかも垂れてゆくこの一つがりの奇跡をかみしめてゆく本当にどうもありがとうオフィシャルインディランドでしたまたいつで元気にお会いする日まで俺たちも頑張るぞありがとうございました Y Daisuke seguía ahí con la palanca. Vámonos. Sí, sí, se le ha quedado la mano ahí Sí, sí. Anda que en no, el trémolo. anda que no te ha gustado jugar ahí con la palanca del Wami. Bien, pues hay que hablar. Tenemos que hablar de Satoshi. Bueno, a ver, no solamente es un vocalista, ¿no? Tal cual es el cerebro desde el piano y uno de los cantantes, pues, que tiene mejor voz del panorama actual. Tiene una técnica buenísima que claro, muchas veces, de esto que pensamos, David, dice, este tío no es humano, está haciendo cosas que yo me rompería la voz 3 veces. Y aquí en esta canción tiene un rango, pues, difícil, ¿no? Que se mueve constantemente entre la zona digamos, entre la voz de pecho, la voz mixta, haciendo notas altísimas en el belting. Ya sabéis, esa voz de pecho que sube hacia los agudos con mucha proyección. Y claro, mucho control de la respiración,
prácticamente no hace pausas para tomar aire, que muchas veces digo yo, ¿cómo No. lo hace? Sí, Y sí, claro, otro que está en buena forma. claro, entonces para él lo gestiona el diafragma de tal manera que las transiciones entre las frases, que además es un cantante que puede hablar muy rápido, pues es muy fluido y además no hay ni una nota inestable en el sentido que no hay una nota, la típica que te estás quedando sin aire y esa nota queda como más baja de volumen porque ya no llegas y después enlazas con la siguiente, sino queda todo como tan eh, como si fuera como en el cine, ¿no? Es decir, plano secuencia, todo sin cortes, pues en su voz es igual, ¿no? Es decir, no hay ningún sitio donde digas tú, ahora ha cogido aire. Es impresionante, tiene mucho carisma, tiene presencia, ¿no? Tanto cuando está con el piano como cuando está solo ante el público, digamos, con todos los músicos acompañándole, pero sin tocar el piano. Y sobre todo creo que la capacidad para transmitir emociones es su fuerte. Así Sí, que una auténtica banda increíble. sí, sí, ningún pero. Además, Además que la orquesta también han estado impresionantes. ujú, La sección de viento metal, uff, claro, claro, claro. estaba ahí a tope. Y el de los besos, es que ya estaba dudando yo, pero yo juraría que está por ahí, Mm, ahí al lado de los trompetistas. claro, 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 claro. Es que, claro, al ver a estos chicos de aspecto inofensivo, ¿vale? Así como son como muy buena gente, ¿no? Los ves y tienen cara de buenas personas y ejecutar una pieza tan compleja técnicamente, ¿vale? Al final tienes una sonrisa en la cara y no puedes hacer otra cosa que decir, que rendirte ante ellos. Así que muy bien todo. Muchísimas gracias, Edu, por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.